Capítulo 2. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el sufrimiento? Es que sencillamente no creo que el Dios del cristianismo exista, aseguró Hillary, una joven estudiante de filología inglesa. Dios permite que haya sufrimientos horribles en el mundo. Por lo tanto, o resulta que es poderoso, pero no lo suficientemente bueno como para ponerle fin al mal y al sufrimiento, o puede que sí sea bueno, pero sin el poder necesario para poder hacerlo. De cualquiera de las dos formas, el Dios todopoderoso de la Biblia no puede existir. Para mí, no es una cuestión filosófica, añadió Rob, pareja de Hillary. Se trata más bien de algo personal. Yo nunca creería en un Dios que permitirá que exista el sufrimiento, y me da igual que ese Dios exista o no. Puede que Dios sí exista. También puede que no. Pero, si es que de verdad existe, lo que está claro es que no se puede confiar en él. Para muchas personas el principal problema con el cristianismo no es su exclusividad, sino la existencia del mal y del sufrimiento. Hay quienes consideran que el sufrimiento injusto es un problema filosófico y cuestionan la existencia misma de Dios. Para otros, en cambio, se trata de algo que los afecta en lo personal. Lejos de preocuparse por la cuestión abstracta de la existencia de Dios, se niegan directamente a confiar o creer en un Dios que permita que la vida y la historia sigan el curso tal como sucede. En diciembre de 2004, un tsunami de proporciones gigantescas les quitó la vida a más de 250.000 personas en el Océano Índico. En las semanas posteriores al desastre, tanto periódicos como publicaciones de todo tipo se llenaron de cartas y artículos que se hacían una misma pregunta: ¿dónde estaba Dios en esos momentos? Un periodista lo expresó así: si Dios es en verdad Dios, es evidente que no es un Dios bueno, y si Dios es en verdad bueno, entonces es que no es en verdad Dios. Es imposible conciliar ambas facetas, sobre todo tras la catástrofe del tsunami. A pesar de la tan rotunda conclusión de ese columnista, los esfuerzos por demostrar que la existencia del mal prueba que Dios no existe, no son considerados por todo el mundo como válidos. Ahora bien, ¿cómo es que esto es así? El mal y el sufrimiento no son evidencia contra Dios. El filósofo J. L. Mackie argumenta contra Dios en su libro El milagro del teísmo. El planteamiento que ofrece es el siguiente: si en verdad existe un Dios bueno y poderoso, no permitiría la existencia del mal absurdo, pero, a la vista de la existencia en el mundo de un mal sin sentido ni justificación, está claro que el Dios bueno y poderoso de la tradición no existe. Puede que haya o no un Dios, pero desde luego no va a ser el Dios tradicional del cristianismo que siempre se nos ha presentado. Aún así, son varios los filósofos que han señalado lo defectuoso de ese razonamiento. Latente en el aserto de que el mundo está a merced de un mal carente de sentido, hay una premisa oculta, esto es, que, si el mal me parece a mí algo sin sentido, es porque sin duda no lo tiene. Ese es, evidentemente, un argumento falaz. Que seamos incapaces de ver o pensar en una buena razón para que Dios permita que ciertas cosas ocurran no quiere decir que no pueda verla. De nuevo aparece ahí, enmascarado de escepticismo recalcitrante, una enorme fe en las propias facultades cognitivas. Si con la mente no nos es posible penetrar en las profundidades del universo para dar con buenas razones que nos lleven a entender el sufrimiento, será entonces que no las hay. Patente muestra de fe ciega donde las haya. Alvin Plantinga ha ilustrado muy acertadamente lo equivocado de una línea de argumentación que se nutre de un «no lo veo», así que si buscamos en la perrera un perro San Bernardo y no encontramos ninguno, es razonable asumir que no hay en verdad ningún perro San Bernardo en esa perrera. Pero si lo que buscamos en la perrera es un jején, mosquito en extremo pequeño, pero con una picadura desproporcionada con relación a su tamaño, y no encontramos ninguno, no es razonable asumir que no haya ninguno ahí. Entre otras cosas, porque nadie puede verlo. Son muchos los que argumentan que si hubiera buenas razones para la existencia del mal, serían accesibles a nuestra mente, y más como un San Bernardo que como un jején. Pero, ¿qué razones hay para pensar que eso sea así? Ese tipo de argumentación contraria a la existencia de Dios no se sostiene, y no solo por lógica, sino por lo que nos lleva a concluir la propia experiencia. Como pastor, he predicado con frecuencia sobre la historia de José en el libro de Génesis. Era un joven arrogante odiado por sus hermanos. Llevados por la ira, estos lo encierran primero en un pozo en medio del desierto y luego se lo venden a unos mercaderes de esclavos que lo llevan a Egipto. En semejante situación, no puede caber la menor duda de que José clamaría a Dios para que lo ayudara a escapar. Pero esa ayuda no llega y tiene que soportar un largo tiempo de confinamiento. La experiencia de la esclavitud y la privación de su libertad fueron limando las asperezas del carácter de José y fortaleciéndolo con las pruebas. La situación cambia entonces de forma espectacular y José es nombrado primer ministro de Egipto. Haciendo uso de las prerrogativas de su cargo, salva miles de vidas, incluida su familia, de una muerte por inanición. Si Dios hubiera evitado esos años de prueba y sufrimiento, nuestro protagonista no habría podido convertirse en tal agente extraordinario de justicia y sanidad espiritual. Cada vez que predico sobre este tema, son muchos los que se identifican con las vicisitudes de la narración.
Y son muchos también los que tienen que admitir que las experiencias difíciles y dolorosas les habían sido necesarias también a ellos para poder encontrar su camino en la vida. Aquellos que examinan así su vida en retrospectiva, entienden que determinada situación tuvo lugar para permitir un crecimiento personal y espiritual. Personalmente, he tenido que superar un cáncer y mi mujer ha padecido la enfermedad de Crohn durante años. Ambos podemos dar testimonio de primera mano de esa inconmensurable realidad. Conocí a un hombre en la primera iglesia que tuve a mi cargo que había perdido la vista en un tiroteo por un asunto relacionado con la droga que había salido mal. Según sus propias palabras, había sido toda su vida un hombre en extremo egoísta y cruel, que siempre les había echado la culpa de sus problemas con la justicia y de los fracasos personales a los que lo rodeaban. La pérdida de la vista había sido un golpe terrible, pero también le había servido para aprender humildad. Fue como si, al cerrarse los ojos físicos, se hubieran abierto los ojos espirituales. Me di cuenta de cómo había tratado hasta entonces a las personas. Y decidí que había llegado el momento de cambiar. Ahora, por primera vez en mi vida, tengo amigos y amigos que lo son de verdad. El precio pagado por ello ha sido grande, pero puedo decir que ha merecido la pena. Ahora tengo por fin aquello por lo que vale la pena vivir. Aun siendo muy cierto que ninguna de esas personas va de entrada a dar las gracias por las tragedias vividas, es igual de cierto que no van a renunciar al conocimiento, al carácter y a la fortaleza que han llegado a adquirir por la obtención de otra posible ganancia. Con el paso del tiempo, y con una nueva visión de las cosas, la mayoría de las personas llegan a encontrar buenas razones para al menos algunas de las cosas malas que les han acontecido en esta vida, y para el dolor que ocasionaron. ¿Cómo no va a ser entonces posible que, desde la perspectiva de Dios, no haya buenas razones para todo cuanto ocurre? Si tu Dios es lo suficientemente grande y trascendente como para hacerte sentir ira por su pasividad ante el mal y el sufrimiento que hay en el mundo, será igualmente cierto que es un Dios lo suficientemente grande y trascendente como para tener buenas razones, de momento desconocidas para ti, para permitir que sigan existiendo. Lo que no va a poder ser es que nos quedemos en cada caso con la parte que más nos convenza. El mal y el sufrimiento pueden ser, en todo caso, evidencia de la existencia de Dios. Los grandes sufrimientos inexplicables, aun no siendo prueba de la inexistencia de Dios, son sin duda un problema para aquellos que creen en la Biblia y puede que sean un problema incluso mayor para los no creyentes. C.S. Lewis dejó testimonio escrito de cómo en un principio había rechazado la idea de Dios por la crueldad de la existencia, que se convirtió en cambio en un problema todavía mayor para su recién inaugurado ateísmo. Al final, terminó por darse cuenta de que el sufrimiento proporcionaba una mejor base de argumentación para la existencia de Dios que lo contrario. Mi argumento en contra de la existencia de Dios había sido que el universo parecía comportarse de forma cruel e injusta. Pero, ¿de dónde procedía esa noción mía de justo e injusto? ¿Y en base a qué calificaba yo el universo de injusto? Una posible salida era renunciar sin más a mi noción particular de lo justo. Pero, de así hacerlo, mi argumento en contra de la existencia de Dios se derrumbaba, ya que mi argumentación dependía de que el mundo fuera real y objetivamente injusto, y no tan solo de una opinión mía. En consecuencia, el ateísmo es una opción simplista. Lewis reconocía que las objeciones modernas a la noción de Dios tienen su fundamento en la idea de juego limpio y justo. Estamos convencidos de que las personas no tendrían que sufrir exclusión ni padecer opresión o morir de hambre. Pero el mecanismo evolutivo de la selección natural depende de la muerte, de la destrucción y de la violencia que el fuerte ejerce sobre el débil, algo evidente en la naturaleza. Es entonces desde esa base desde la que el ateo califica el mundo de injusto y de gran error. Los que no creen en Dios son incoherentes en sus airadas quejas contra un Dios que califican de injusto al mismo tiempo que niegan su existencia, tal como Lewis nos señala. Si tan seguro estás de que el mundo natural es injusto y que está dominado por el mal, será sin duda porque das por sentado la existencia de un parámetro externo a lo natural, esto es, sobrenatural, en base al cual emites juicio. El filósofo Alvin Plantinga lo expresa así: ¿podría realmente existir una maldad tan horrible, si fuera el caso de que Dios no existiera y nosotros fuéramos el resultado de una evolución? Francamente, no veo cómo. Algo semejante tan solo podría darse de haber una forma en que las criaturas racionales se supone que han de vivir, obligadas a ello. El contemplar el mundo, de forma secular, no deja espacio para una genuina obligación moral, y, en consecuencia, tampoco sería realidad una maldad genuina y de tal magnitud. Entonces, si eres de los que creen que en verdad existe una maldad intrínsecamente nefasta, y no solo una ilusión aparente, tienes en tus manos un poderoso argumento a favor de la realidad de Dios. Dicho en pocas palabras, el problema de las tragedias, el sufrimiento y la injusticia es uno que nos afecta a todos por igual, y sin posible excepción. Es, como mínimo, un problema igual de grande no creer en Dios como si hacerlo. Es, por lo tanto, un grave error, aunque comprensible, pensar que si se rechaza la creencia en Dios el problema del mal se convierte en algo más fácil de solventar. Una mujer de mi iglesia me confrontó en cierta ocasión respecto a los sermones en los que, haciendo uso de diversas ilustraciones, se presenta el mal como requisito previo para que ocurra un bien. Ella había perdido a su marido de forma violenta en un atraco y, además, varios de sus hijos padecían importantes problemas mentales y emocionales.
Insistía en que, por un caso en el que triunfe la bondad frente al mal, son cientos los casos en que no hay forma de encontrar algo de positivo respecto al sufrimiento y el mal en acción. La línea de argumentación seguida en el presente capítulo podría parecerles despersonalizada y hasta irrelevante a aquellos que están en medio de un sufrimiento muy real. La pregunta de rigor sería ahí, ¿qué pasaría si el sufrimiento y el mal no prueban de forma lógica la no existencia de Dios? Mi desacuerdo sigue en pie, y toda la filosofía de este mundo no va a conseguir que el Dios cristiano quede libre de responsabilidad por la existencia del mal y del sufrimiento en el mundo. En respuesta a tales objeciones, el filósofo Peter Kreeft hace notar que el Dios del cristianismo experimentó por voluntad propia el sufrimiento y la acción del mal en el mundo. En Jesucristo, Dios experimentó el dolor y el sufrimiento en toda su profundidad. Y aun cuando el cristianismo no da una respuesta directa e inmediata en cada caso particular de sufrimiento, pone a nuestra disposición recursos de hondo calado para poder hacer frente al sufrimiento de forma esperanzada y con valentía, en vez de dejarnos llevar por la amargura y la desesperanza. La comparación de Jesús con los mártires. Los evangelios nos ponen en antecedentes de que Jesús no se enfrentó a una muerte inminente con aplomo y sin temor, tal como cabría esperar de un héroe espiritual. Los mártires macabeos, que sufrieron grandemente bajo el cruel gobierno de Antíoco Epífanes, fueron paradigmáticos por su fortaleza de espíritu ante la persecución. De hecho, se hicieron célebres por hablar desafiantes y sin temor acerca de su Dios, incluso mientras les iban cortando pies y manos. Contrastemos ahora la actitud de los mártires con la evidenciada por Jesús al enfrentarse a la cruz. El cuadro que se nos presenta en los evangelios es el de un Jesús conmovido en lo más hondo ante el suplicio al que va a ser sometido. Y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Marc 14, 33-34. Lucas nos presenta a Jesús ante la muerte como en estado de suprema agonía, dando detalles de los síntomas físicos y el estado de shock. Luke 22:44, RVR 1960. Mateo, Marcos y Lucas muestran por igual a Jesús tratando de evitar la muerte, preguntándole al Padre si no hay otra posible alternativa. Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Marc 14:36. Finalmente, ya en la cruz, Jesús, a diferencia de los mártires macabeos, no insta a los allí presentes a ser fieles a Dios, sino que clama porque se ve abandonado por él. Mat 27:46. En la cruz, Jesús sufrió una agonía que se prolongó varias horas hasta morir por asfixia y pérdida vital de sangre. Terrible y dolorosa como fue la experiencia, no cabe duda de que hubo mártires que sufrieron una muerte en suplicio mucho más cruenta y dolorosa con mayor prueba de confianza y calma ante las circunstancias. Un caso ejemplar fue el de Hugh Latimer y Nicholas Ridley, quienes fueron quemados en la hoguera en la ciudad de Oxford, en 1555, por sus convicciones protestantes. En pleno suplicio y según las llamas se iban elevando, se oyó a Latimer decir muy tranquilo: «No os acongojéis, señor Ridley. Compórtese como un hombre. Este día vendrá a ser en Inglaterra como luz de candelero por la gracia de Dios, luz que confío no se apagará nunca». ¿Cómo fue entonces que Jesús se sintió mucho más angustiado ante la muerte que muchos de sus seguidores? El sufrimiento de Dios. Para poder entender el sufrimiento de Jesús, tal como nos informan los evangelios, hay que hacer primero memoria de cómo se lo ha presentado desde su mismo inicio. El Evangelio de Juan, en su primer capítulo, introduce el concepto misterioso pero crucial de Dios en tres personas. El Hijo de Dios, sin ser el creado, tomó parte activa en la creación y estará por la eternidad, en unión íntima con el Padre, Juan 1:18, lo que supone una relación de total intimidad y amor mutuo. Pero, al final de sus días aquí en la tierra, estuvo transitoriamente separado del Padre. No puede haber agonía interna más grande que perder una relación que deseamos por encima de cualquier otra cosa. Si una persona en la que tú confiabas se vuelve contra ti en demoledora crítica y afirma no querer volver a verte nunca más, el dolor que experimentarás será sin duda grande. Si la persona con la que estás saliendo hace lo mismo, puede que sea cuantitativamente más doloroso todavía. Pero si es tu esposo o tu esposa la que actúa así, o si tus propios padres te abandonan siendo tú todavía niño, el daño psicológico será infinitamente peor. No nos es posible a nosotros aquí calibrar lo que supondría perder el amor de un padre o el afecto de la pareja, limitado como está a un breve tiempo aquí en la tierra, en comparación con el caso de Jesús que perdió el amor infinito del Padre que tenía Jesús desde la eternidad. El sufrimiento de Jesús fue por ello mismo inconmensurablemente insoportable. La teología cristiana ha reconocido siempre que Jesús tuvo que soportar, en lugar nuestro, la eterna exclusión de la presencia de Dios que la raza humana merecía. En el huerto de Getsemaní, desde el inicio mismo de lo que iba a suceder, Jesús estuvo en constante agonía por lo que le aguardaba. El experto en Nuevo Testamento Bill Lane dice en ese sentido: Jesús estuvo en comunión con el Padre de forma previa a la traición, pero fue el infierno, y no el cielo, lo que se ofreció a sus ojos, y la visión le conmovió en lo más profundo de su ser. En la cruz, su grito de desvalimiento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, fue una expresión del terrible cambio ocurrido con relación al Padre. Lane concluye:
el grito obedeció a una trágica verdad, pero Jesús no murió negando a Dios. Ni siquiera en la prueba del abandono renunció Jesús a su fe en Dios, sino que expresó su clamor de signo positivo, en forma de angustiada oración: Dios mío, Dios mío. El lenguaje usado sigue siendo el propio de una relación íntima y real: Dios mío, incluso en plena experiencia de la separación absoluta respecto al Padre. La redención y el sufrimiento. La muerte de Jesús fue cualitativamente distinta de la de cualquier otra persona. El dolor físico no fue nada comparado con la tremenda experiencia espiritual de un abandono de proporciones cósmicas. El cristianismo es la única fe, de entre las religiones del mundo, en la que Dios se hizo humano, de forma absoluta e irrepetible, en la persona de Jesucristo, conoció por ello el rechazo, el desamparo, el desvalimiento, la soledad, la pobreza, la pérdida afectiva, la tortura y la prisión. En la cruz, Jesús sufrió todo posible rechazo y sufrimiento humano de manera infinitamente superior, al igual que su conocimiento y poder es sed en cuanto nosotros podamos llegar nunca a alcanzar. En la muerte de Jesús, Dios sufrió por amor y se identificó sin posible parangón con los desamparados y desvalidos del mundo. ¿Cómo es que fue así? La Biblia nos dice que Jesús vino al mundo en misión de rescate de la creación, tenía que pagar por nuestros pecados para con ello poner fin al mal y al sufrimiento, y evitar que nosotros perezcamos. Veamos ahora dónde nos sitúa a nosotros semejante acción. Si formulamos de nuevo la pregunta, ¿por qué permite Dios que sigan existiendo el mal y el sufrimiento, y volvemos a la cruz, seguiremos sin obtener la respuesta que buscamos? Aún así, sabemos cuál no es la respuesta. De hecho, no puede ser de ninguna manera que Dios no nos ama, o que es indiferente a nuestra condición. Dios se toma tan en serio nuestras desgracias y nuestros sufrimientos que estuvo por ello dispuesto a asumirlos en su propia persona. Albert Camus lo entendió bien cuando escribió: Cristo, hombre y Dios a la vez, también sufre, con admirable paciencia. El mal y la muerte no pueden seguir siendo imputados a su persona por cuanto él mismo sufrió y murió. La noche en el Gólgota reviste tal importancia para la historia del hombre precisamente porque, cobijada en sus sombras, la divinidad abandonó de forma ostensible el privilegio que por tradición le correspondía y asumió en su persona el abandono, la agonía y la muerte. Así es como se explica el Lama Sabactani y la terrible duda de Cristo en una lucha agónica. En consecuencia, si en verdad creemos la enseñanza cristiana de que Jesús es Dios y que estuvo presente en la cruz, grande será el consuelo que experimentemos y sentiremos sin duda su fuerza al hacer frente a las realidades trágicas de la vida en este mundo. Podremos entonces saber que Dios es en verdad Emmanuel, Dios con nosotros, incluso en medio del más terrible sufrimiento. La resurrección y el sufrimiento. Estoy, claro está, absolutamente convencido de que necesitamos algo más que saber simplemente que Dios está a nuestro lado en los momentos difíciles. Necesitamos asimismo saber que el sufrimiento presente no es en vano. ¿Han sido testigos en alguna ocasión de cómo familias desesperadas, ante la pérdida de un ser querido, expresan este sentir? Ellos trabajan para reformar leyes y para cambiar determinadas condiciones sociales que conllevan un riesgo grande, para dar sentido a la muerte. Ante las tragedias y el sufrimiento, se vuelve imperativo creer que la pérdida de un ser querido puede abrir una puerta a una nueva esperanza, que la injusticia que pueda haber ocasionado esa desgracia va a desembocar en una justicia mayor. Para aquellos que sufren, la fe cristiana ofrece no solo la cruz, sino la realidad inconmensurable de la resurrección. La Biblia enseña que la vida futura no es un paraíso inmaterial, sino un nuevo cielo y una nueva tierra. En Apocalipsis 21. Las personas no son llevadas de la tierra al cielo, sino que es el cielo el que se acerca a nosotros para la purificación y renovación del mundo material. En la visión humana de las cosas, la historia llega a su fin, sin posibilidad alguna de renovación tras la muerte. En una esfera distinta, en las religiones orientales, se produce al final de la existencia una pérdida de la individualidad y un retorno a un alma global, y se diluye para siempre lo material del mundo. Incluso en las religiones que creen en cambio en un paraíso celestial tras la muerte, la noción es de consuelo ante las pérdidas y el dolor de la vida y de las alegrías que podrían haberse disfrutado. La visión bíblica es en cambio de verdadera resurrección, no una mera compensación por la vida acabada, sino genuina vida nueva de restauración en plenitud de existencia. Esto significa que todas las desgracias que puedan sucedernos en esta vida serán en el futuro no solo reparadas y compensadas, sino también transformadas para una gloria y un gozo más grandes. Hace unos años tuve una terrible pesadilla en la que perecían todos los miembros de mi familia. Al despertarme, la alegría que sentí fue grande, pero estaba acompañada de algo más que simple alivio. El gozo por la existencia de cada uno de los miembros de mi familia se vio enriquecido. Contemplándolos a cada uno de ellos por separado, daba las gracias por sus vidas y por el amor que yo podía sentir por ellos. ¿Qué había en el fondo de todo ello? Sin duda, la alegría de haber recuperado lo que había dado por perdido. El alivio del despertar hacía nulo el terror sufrido, de forma tal que, en última instancia, mi amor por ellos era mayor por haberlos primero perdido para después recuperarlos de nuevo. Esa es la dinámica que se activa cuando perdemos algo que dábamos por seguro.
Cuando vuelve a tenerse, habiendo creído que se había perdido para siempre, se aprecia con mayor fuerza y profundidad. En la filosofía griega, en particular en la escuela estoica, se veía la historia como un ciclo sin fin. Cada cierto tiempo, el mundo llega a un punto final en su historia y desaparece en medio de una gran conflagración denominada palingenesia, después de lo cual se inicia un nuevo ciclo tras hacer esa purificación. Pero en Mateo 19:28, Jesús habla de su regreso a la tierra como personificación de la palingenesia. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos. Ese era sin duda un concepto radicalmente distinto. Jesús afirmó claramente que su regreso sería con un poder tal que el mundo material y el universo serían purgados de todo desorden y quebrantamiento. Todo será sanado, y todo cuanto podría haber sido en su momento vendrá ahora a realmente ser. En un momento crucial dentro de la trilogía El Señor de los Anillos, Sam Gamgee descubre que su amigo Gandalf no está muerto, tal como él había creído, sino que vive. Gozoso, exclama, creía que habías muerto. Pero también pensé que el que estaba muerto era yo. ¿Será entonces que todo lo triste va a resultar que no lo es? La respuesta del cristianismo a ese interrogante es un rotundo sí. Todo lo lamentable aquí y ahora dejará de ser cierto para convertirse en algo más grande por haber sufrido quebranto y pérdida. El abrazar las doctrinas cristianas de la encarnación y de la cruz trae consigo un profundo consuelo ante la tragedia del sufrimiento. La doctrina de la resurrección pone además, en nosotros, una nueva base de esperanza, con la promesa de alcanzar lo que más anhelamos en vida. Pero no es solo eso, porque la nueva vida eterna será infinitamente más gloriosa de lo que habría sido si no hubiera sido nunca necesario el coraje, la fortaleza, el espíritu de sacrificio y la salvación. Dostoyevsky lo expresó a la perfección al escribir lo siguiente: creo con la candidez de un niño que el sufrimiento llegará a su fin acompañado de la necesaria recompensa. Y creo asimismo que el humillante absurdo de las contradicciones humanas se esfumará cual espejismo, cual despreciable trama de la impotente e infinitamente limitada mentalidad humana, y que en el final del mundo, cuando impere por fin la armonía eterna, algo tremendamente precioso ocurrirá y traerá satisfacción a los corazones y consuelo a los resentidos. Será entonces efectiva la expiación de todas las transgresiones de la humanidad y de toda la sangre derramada, y será así posible no solo perdonar, sino asimismo darle un sentido a todo cuanto ha tenido lugar. De forma más sucinta, C.S. Lewis escribió al respecto: hay quienes dicen con relación a un sufrimiento pasajero, ninguna futura felicidad puede compensarlo, e ignoran sin duda que el cielo, una vez alcanzado, operará en retrospectiva y transformará la agonía en gloria. Esa será la derrota definitiva del mal y del sufrimiento. Y no solo llegarán a su fin nuestros males, sino que serán vencidos de forma tal que todo lo ocurrido servirá tan solo para hacer de nuestra vida futura una ocasión de gozo eterno. Capítulo 3. El cristianismo es una camisa de fuerza. Los cristianos creen estar en posesión de una verdad absoluta que todo el mundo tiene por fuerza que aceptar o, si no, atenerse a las consecuencias, comentó Kate, un joven artista residente en Brooklyn. Esa actitud impide toda libertad personal. Estoy de acuerdo, apuntó Chloe, otra joven artista. Eso de una verdad para todo el mundo es demasiado limitado. Los cristianos que conozco no parecen siquiera tener libertad para pensar por sí mismos. Personalmente creo que cada uno debe decidir cuál es su verdad. ¿Es pues la creencia en una verdad absoluta enemiga de la libertad? La inmensa mayoría de las personas con las que he tratado en Nueva York están convencidas de que así es. El cristianismo califica ciertas creencias de herejía y determinadas prácticas de inmorales, excluyendo de su seno a los que transgredan los límites de su moral y sus doctrinas. Todo eso le parece a un observador casual del presente siglo un peligro grande para las libertades civiles por cuanto separa en vez de unir a las personas. Por otra parte, da la impresión de ser una fe culturalmente estrecha de miras y de no ser capaz de reconocer que cada sociedad tiene distintas formas de contemplar la realidad. Por último, da asimismo la impresión de esclavizar o al menos infantilizar a sus miembros al decidir por ellos qué es lo que han de creer y practicar en cada caso. M. Scott Peck recoge ese sentir en el testimonio de una mujer llamada Charlene que se expresaba en los siguientes términos sobre el cristianismo: no hay lugar para mí en su seno. El unirme a los cristianos significaría mi muerte. Yo no estoy dispuesta a vivir para Dios. De ninguna manera. Quiero vivir para mis propios intereses. Charlene estaba absolutamente convencida de que el cristianismo ahogaría su capacidad creativa y su progreso madurativo como persona. Eso mismo pensaba la activista social Emma Goldman al descalificar el cristianismo como el común denominador que impide la individualidad creativa y frustra todo intento de indagación y cambio. Coraza de hierro que aprisiona al individuo, verdadera camisa de fuerza que impide la libertad de crecimiento personal. Al final de la película Yo, Robot 2004, el robot llamado Sony, tras haber cumplido con los objetivos para los que había sido programado, se da cuenta de que su existencia ya no tiene sentido. La película acaba con una conversación entre Sony y otro de los personajes principales, el detective Spooner. A ese respecto: Sony, ahora que ya he hecho cuanto se esperaba de mí, no sé qué más puedo hacer.
Detective Spooner, supongo que encontrar tu camino, como hemos tenido que ir haciendo todos, Sonny. Eso es lo que significa ser libre. Pero la libertad, vista así, nada dice de un propósito que dé sentido a nuestra vida en el marco de la creación. De haberlo, estaríamos obligados a amoldarnos a él y a cumplir con sus requisitos, y eso supondría una limitación. La verdadera libertad consiste en la posibilidad de crear tu propio propósito y sentido de la vida. El Tribunal Supremo ha conservado esa noción en su legislación cuando dictaminó que el núcleo esencial de la libertad consiste en poder definir el propio concepto de existencia y sentido del universo. A lo que Stephen Jay Gould añade: estamos aquí porque hubo unos peces, hace ya muchos años, que tenían unas aletas peculiares que fueron evolucionando hasta transformarse en piernas aptas para criaturas terrestres, porque unos cometas se estrellaron contra la Tierra y exterminaron a los dinosaurios, lo que les proporcionó a los mamíferos una oportunidad que de otro modo no habría existido. Podemos, claro está, aspirar a una respuesta de tono más elevado, pero resulta que no la hay. La explicación disponible, aunque problemática en apariencia, y puede que hasta aterradora, es en última instancia liberadora y excitante. Los fenómenos físicos de la naturaleza no valen para darle sentido a la existencia. Las respuestas a ese dilema corren por cuenta nuestra. El cristianismo podría parecer, pues, contrario a la cohesión social, a la adaptabilidad cultural y a lo más cualitativo de lo humano. Esta objeción, sin embargo, se invalida a sí misma por partir de premisas erróneas acerca de la naturaleza de la verdad, del auténtico sentido de la comunidad, de la esencia real del cristianismo, e incluso, de la libertad como tal. La verdad es inevitable. El filósofo francés Foucault dejó escrito al respecto: la verdad es algo que tiene que ver con este mundo. Se produce tan solo mediante diversas maneras de construcción y eso incluye los efectos regulares del poder. En línea con Foucault, son muchos los que afirman que toda aspiración a una verdad no es sino un mero juego de poder. Al afirmar estar en posesión de la verdad, la auténtica intención es obtener poder y control sobre las personas. Foucault fue discípulo de Nietzsche y, para crédito suyo, ambos aplicaron ese análisis a las izquierdas y a las derechas por igual. Si frente a Nietzsche afirmáramos, todo el mundo debería hacer justicia a los pobres, su reacción sería indagar si ese deseo obedecía realmente a un genuino amor por la justicia o si la intención era, muy por el contrario, provocar una revolución que pusiera en manos de algunos mayor poder y control. Aunque nos cueste admitirlo, la objeción de que toda verdad es un mero juego de poder y la objeción de que toda verdad está culturalmente condicionada se enfrentan por igual a un mismo problema. Al tratar de declarar nula con una explicación toda pretensión de verdad, sea condicionada por una u otra alternativa, o incluso desde otro posible argumento, el resultado final será siempre una posición insostenible. C.S. Lewis así lo indica en La abolición del hombre. A nada conduce la descalificación sistemática de toda cuestión, por vía de explicaciones, al final, es la explicación misma la que resulta descalificada. Y tampoco es de rigor buscar segundas intenciones en todo asunto por dirimir. La idea de encontrar la intención es dar en verdad con ella. Buena cosa es que las ventanas sean transparentes, porque la calle o el jardín que se ofrece a nuestros ojos mantienen una cierta opacidad. ¿Qué ocurriría, pues, si pudiéramos ver también a través del jardín mismo? Un mundo por completo transparente seguiría siendo un mundo invisible en su esencia final. El poder ver, a través de las cosas es lo mismo que no ver en realidad nada. Si afirmamos que, en toda proclamación acerca de una verdad superior, se alienta una ansia de poder, lo mismo puede decirse de la afirmación en sí. Y si sostenemos, junto con Freud, que todo contenido relativo a una verdad, en lo que hace a Dios y a la religión, es pura proyección psicológica que tan solo sirve para hacer frente a un complejo de culpa y a una inseguridad, lo mismo cabe afirmar del análisis como tal. La descalificación acaba descalificándose a sí misma. Foucault aspiraba a imponer a otro su verdad, pero negaba a la vez la validez del mismo concepto de verdad. Es inevitable afirmar que hay cosas que son verdad. La inconsistencia entre defender la lucha contra la opresión y negar que existe la verdad absoluta es posiblemente lo que explica el actual declive del concepto de teoría y de deconstrucción. G.K. Chesterton resaltaba eso mismo hace ya más de un siglo. El rebelde es en nuestros tiempos un escéptico que en nada confía y, por eso mismo, nunca podrá llegar a ser un auténtico revolucionario. Toda denuncia lleva implícita una doctrina moral de uno u otro signo. El hombre de revueltas ya no es útil en ellas. En su oposición sistemática a cualquier posible cosa, ha perdido su derecho a rebelarse contra algo en concreto. Hay un tipo de pensamiento que pone un veto a pensar. Y ese es el único pensamiento que debería ser vetado. Una comunidad no puede ser totalmente inclusiva. El cristianismo implica confesar determinadas creencias, lo que te permite ser miembro de la comunidad cristiana, como conjunto doctrinal no está abierto a todas las ideas. Las voces críticas ven ahí un factor de división social. Las comunidades humanas deberían estar abiertas a todo sin excepción sobre la base de una naturaleza elemental compartida. Los que así opinan apuntan a las múltiples comunidades urbanas que incluyen en su seno distintas razas y creencias religiosas, sin que ello impida la convivencia.
El único requisito en ese caso sería un respeto a las individualidades y los derechos ajenos y una política igualitaria en la educación, el trabajo y la participación política. Además, aducen que, en una democracia liberal, no son necesarias las creencias en común de índole moral. La cuestión para tener ahí en cuenta es su desmesurada simplificación. La democracia liberal se asienta sobre una lista exhaustiva de supuestos previos, la preferencia del derecho individual sobre el comunitario, la separación entre la moral pública y la privada, y lo sacrosanto de la elección personal, nociones en cambio desconocidas en otras culturas. La democracia liberal se basa, tal como ocurre en toda comunidad, en una serie compartida de postulados particulares. Y la sociedad occidental se asienta sobre un compromiso contraído con la razón, los derechos y la justicia. Y esto es así aún en ausencia de definiciones concretas de estos términos que sean universalmente admitidas. Cada resolución pertinente a la razón y la justicia se encuadra en el marco general de una serie de creencias particulares que tienen que ver con el sentido de lo humano que, sin embargo, no todo el mundo comparte. La idea de una comunidad por completo inclusiva es ilusoria. Las comunidades humanas suscriben una serie de creencias que ponen límites tanto para la inclusión como para la exclusión. Apliquemos para mejor comprensión una ilustración muy sencilla. Imaginemos que un miembro integrante del centro de gays, lesbianas y transexuales local anunciara lo siguiente: he tenido una experiencia religiosa y ahora creo que la homosexualidad es un pecado, e insiste, según va transcurriendo el tiempo, en mantener su postura. Imaginemos ahora que un miembro de la Alianza contra los Matrimonios del mismo sexo dijera de repente: he descubierto que mi hijo es gay y creo que le asiste el derecho a casarse con su pareja. Ante semejante situación, y por no poderse tener en consideración criterios dispares, llegaría un momento en que cada grupo tendría que decir a las personas afectadas: tendrás que renunciar a tu puesto en el comité por no compartir la ideología de fondo. La reputación de la primera de esas comunidades es sin duda de talante inclusivo y la segunda de ser exclusiva, pero, en la práctica, en ambos casos acaba actuándose de idéntica manera. Los postulados básicos de cada colectivo establecen, como ya se ha indicado, unos límites que actúan tanto para la inclusión como para la exclusión. Y ninguna de estas comunidades podrá ser tenida por estrecha, por ser consecuente con sus propias convicciones. Las comunidades que no demandaran coherencia en sus miembros respecto a sus creencias y prácticas básicas pronto se quedarían sin identidad y dejarían así de merecer el calificativo de comunidad. No se puede calificar a un grupo de excluyente por la sola razón de que establece unas bases vinculantes para sus miembros. Es que no hay, pues, manera alguna de juzgar abierta y responsablemente a una comunidad, antes que de estrecha y opresiva. Por supuesto que la hay. Hay de hecho un criterio mucho más válido ante la necesidad de ese dictamen: ¿qué comunidad preconiza creencias que llevan a sus miembros a tratar con amor y respeto a los miembros de otros colectivos, y a ayudarlos incluso en sus necesidades? O, en el polo opuesto, ¿qué creencias colectivas llevan a sus suscriptores a demonizar y a atacar a aquellos que transgreden los límites en lugar de tratarlos con gentileza, humildad y encanto? La crítica debería en muchos casos dirigirse contra aquellos cristianos que condenan y tratan con desdén a los que no tienen las mismas creencias. De ningún modo se supone que haya que criticar a las iglesias por mantener sus propios credos y prácticas o porque exijan a sus miembros su cumplimiento. Toda comunidad está en su derecho a obrar según su propio criterio. El cristianismo no es culturalmente rígido. El cristianismo carga con una inmerecida fama de rigidez cultural. Según ese criterio, el cristianismo fuerza a personas de muy distinta procedencia y cultura a obrar en conformidad con un patrón impuesto e inamovible. Visto, pues, como enemigo declarado del pluralismo multicultural, la auténtica realidad es que el cristianismo ha demostrado mayor capacidad de adaptación y puede incluso que con formas menos destructivas ante culturas distintas en comparación con el secularismo y otras cosmovisiones. El patrón cristiano de expansión es por completo distinto del de las demás religiones del mundo. El centro y la mayoría de la población islámica siguen en su lugar de origen, esto es, Oriente Medio. Las tierras de origen propias del hinduismo, el budismo y el confucianismo han mantenido parecida territorialidad. En total contraste, el cristianismo estuvo dominado primeramente por los judíos, con su centro en Jerusalén. Posteriormente, estuvo dominado por los helenistas, radicados en el Mediterráneo. Más adelante, fue acogido por los pueblos bárbaros del norte de Europa, y así el cristianismo pasó a ser dominio preponderante de europeos occidentales y de norteamericanos. En la actualidad, la mayoría de los cristianos viven en África, Asia y Latinoamérica. Así, antes de que transcurra mucho tiempo, el cristianismo estará radicado en su mayor parte en el hemisferio sur y en Oriente. Pasemos revista a dos casos particularmente instructivos. En 1900, los cristianos constituían el 9% de la población de África y eran superados por los musulmanes en proporción de 4-1. En la actualidad, los cristianos constituyen el 44% de la población, y en 1960 sobrepasaron a los musulmanes. Ese crecimiento espectacular está repitiéndose ahora en China. El cristianismo está creciendo no solo en las zonas rurales entre los campesinos, sino igualmente en los medios urbanos entre la clase dirigente y el estamento cultural y político, entre los cuales se destaca el Partido Comunista.
De mantenerse el ritmo de crecimiento, los cristianos constituirían el 30% de una población de más de 1.500 millones de habitantes dentro de 30 años. ¿Cómo es que el cristianismo ha experimentado un crecimiento tan extraordinario en esos lugares? El experto africano Lamin Sanneh ha dado una respuesta interesante. Los africanos, afirma, cuentan con una dilatada tradición de creencias en un mundo sobrenatural poblado por espíritus buenos y malos. Al empezar a leer la Biblia en sus respectivas lenguas nativas, muchos de ellos vieron en Cristo la respuesta definitiva a sus ideales y esperanzas como africanos. Sanneh lo explica con elocuentes palabras. El cristianismo daba respuesta a un reto histórico al dar un giro y un nuevo rumbo a una cosmovisión propia. Las personas sentían en lo más profundo de sus corazones que Jesús no iba a burlarse del respeto que ellos sentían por lo sagrado, ni tampoco de su clamor por la llegada de un Salvador invencible. De ahí que tañeran sus tambores sagrados en honor suyo hasta hacer que las estrellas saltaran y danzaran en los cielos. Y, tras la danza, las estrellas dejaron de ser meros puntos brillantes inalcanzables. El cristianismo había ayudado a los africanos a tener nombre propio, alejados ya de la imitación de algo foráneo. Sanneh sostiene, en ese sentido, que el secularismo, con su aversión a lo sobrenatural y su fijación con el individualismo, es mucho más destructivo para las culturas locales y la africanidad que el cristianismo. En la Biblia, los africanos leen acerca del poder de Jesús sobre las fuerzas sobrenaturales y el mal espiritual, y también sobre su triunfo definitivo en la cruz. Al convertirse al cristianismo, la africanidad adquiere plenitud de forma y fondo. Nada nativo ha quedado anulado o perdido. Muy por el contrario, ha sido gracias al cristianismo que los nativos han podido adquirir el distanciamiento necesario para enjuiciar sus propias tradiciones sin por ello perderlas. Un ejemplo interesante de adaptación cultural, lo he podido comprobar en mi propia congregación, la Iglesia Presbiteriana El Redentor, en Manhattan. Su crecimiento en semejante entorno no ha dejado de sorprender tanto a propios como a ajenos, lo que supone un verdadero choque para algunos. La pregunta ¿qué se me hace una y otra vez es, cómo es que estás llegando a miles de adultos jóvenes en un entorno tan secular? La respuesta es, sencillamente, que el cristianismo ha logrado en el centro de la ciudad de Nueva York lo alcanzado en tantos otros lugares en los que se ha experimentado un crecimiento similar, se ha adaptado de forma significativa y altamente positiva a cada entorno particular, sin por ello tener que renunciar a unos principios fundamentales. Las doctrinas básicas que se enseñan en la Iglesia del Redentor, esto es, la deidad de Cristo, la infalibilidad de la Biblia, la necesidad de un nuevo nacimiento por medio de la fe y la creencia en la muerte redentora de Cristo, mantienen la esencia de las creencias ortodoxas de las iglesias evangélicas y pentecostales de África, Asia, Latinoamérica y gran parte de Estados Unidos, Sur y Medio Oeste. Esas creencias nos ponen con frecuencia en conflicto con las ideas y prácticas de muchos de los ciudadanos, pero nos hacen disfrutar también de todo lo positivo que hay en la pluralidad cultural urbana. Hacemos énfasis, por ello, de forma particular, en las manifestaciones artísticas, la diversidad racias. Y la importancia de trabajar para todo el mundo sin distinciones, manteniendo siempre una vía de comunicación respetuosa con el entorno. Pero, por encima de toda posible consideración, está siempre el hablar de la gracia de un Salvador que compartió mesa con muchos de los que la jerarquía religiosa de la época calificaba de pecadores, mostrando en todo momento amor y compasión para con sus opositores. Se trata de cuestiones todas ellas de primordial interés para los residentes de la zona de Manhattan. El Redentor se ha caracterizado desde sus inicios por atraer a personas de origen diverso que tienen en común su trasfondo urbano. Con ocasión de un culto de domingo, le fue presentado a mi esposa, Katy, un hombre que se había sentado justo enfrente de ella y que había venido acompañado por John DeLorean. Ese hombre trabajaba como redactor de discursos para la campaña presidencial de un candidato republicano. Al poco rato, la mujer que estaba sentada detrás de mi esposa quiso también presentarle a una persona que resultó ser uno de los escritores de canciones de Madonna. A mi mujer le pareció estupenda la presencia de dos personas tan distintas, pero también esperó que no fueran presentadas mutuamente antes de oír el sermón. Hace unos años, un hombre oriundo de un estado del sur apareció por nuestra iglesia. Según había oído, la congregación del Redentor había crecido de forma muy notable, aun a pesar de impartir una enseñanza ortodoxa de la doctrina cristiana en medio de una ciudad proclive al escepticismo y la secularización. Con ideas un tanto preconcebidas, había dado por sentado que atraíamos a las personas con música, vídeos y representaciones teatrales de actualidad y eventos pensados para llamar la atención. Para sorpresa suya, se encontró con un culto sencillo y por completo tradicional que, en lo externo, parecía idéntico a un culto conservador de cualquier lugar del mundo. Pero también pudo constatar la presencia de personas que nunca estarían dispuestas a asistir a las iglesias que él conocía. Una vez terminado el culto, se acercó para decirme, esto es un total misterio para mí. ¿Dónde está el espectáculo de masas que yo había esperado encontrar? ¿Y cómo es que toda esta gente está aquí por propia voluntad? Como respuesta le presenté a un grupo de artistas representativos del espíritu de la zona que llevaban ya un tiempo asistiendo a El Redentor. Y fueron ellos mismos los que lo animaron a que fuera más allá de lo aparente. Hubo quien dijo que la diferencia entre El Redentor y otras iglesias era de hecho profunda.
Porque consistía en gran medida en su capacidad para tolerar lo paradójico, en nuestra caridad y en la humildad que nos caracteriza. La opinión general era que en el Redentor no se recurría al lenguaje retórico y, en ocasiones, demasiado sensiblero de otras iglesias proclives a la manipulación de los sentimientos. Esta actitud de fondo se hace patente en un trato al nivel de la congregación presidido en todo momento por la tolerancia y una particular disposición para ser irónico con uno mismo. Los residentes de la zona saben bien lo que significa ser caritativo y humilde ante los demás y contribuir de forma altamente positiva a hacer que todo recién llegado se sienta aceptado e integrado, aun cuando se disiente de algunas de las creencias básicas de la congregación del Redentor. Se aprecia por encima de todo una enseñanza caracterizada por un talante dialogante, inteligente y sensible a los matices donde sea necesario. Estos énfasis y necesidades son tenidos muy en cuenta en el Redentor y apreciados, de forma muy particular, en Manhattan, aunque con amplio respaldo bíblico en el propio seno del cristianismo. Un claro ejemplo de énfasis particular en la cuestión de la diversidad racias lo encontramos en la epístola de Pablo a los Efesios, en su capítulo 2, donde Pablo afirma que la diversidad de razas dentro de la congregación es testimonio vital de la verdad universal del mensaje cristiano. Por poner otro ejemplo, Reinhold Niebuhr ha hecho notar la ironía, la diversión de ver el fracaso de todo intento humano de ser como Dios, como una forma muy cristiana de ver las cosas. El hecho de que todos estos esfuerzos actuales de adaptación al medio hundan sus raíces en enseñanzas cristianas históricas deja bien en claro que no se trata de mera estrategia de mercadotecnia. Ahora bien, ¿cómo explicarnos el triunfo del cristianismo frente a otras religiones del mundo para dejar su impronta en culturas muy distintas? Para empezar, es sin duda muy cierto que el núcleo esencial de la fe cristiana, el Padre Nuestro, el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos, es un conjunto doctrinal con el que la mayoría de los grupos cristianos está comprometida. Pero, aún así, queda todavía amplio espacio para la formulación en libertad de estos absolutos según el entorno cultural. Un ejemplo de ello lo encontramos en la Biblia cuando se insta a los cristianos a unirse en alabanza musical, sin por ello tener que conformarse a una métrica, a un ritmo o a una instrumentación particular. En la manifestación espontánea de muy honda emoción espiritual, las formas son circunstanciales, el fondo es lo que realmente ha de contar. El historiador Andrew Walls lo expresa así. La diversidad cultural era parte inextricable de la fe cristiana, en Hechos 15, donde se indica, de forma expresa, que los cristianos de origen gentil no están obligados a amoldarse al patrón judío. Los conversos tuvieron que elaborar su propio modo de hacer manifiesta su fe desde su trasfondo helenístico. Entonces, nadie posee la exclusiva de un modelo de cristianismo. Y de ningún modo puede hablarse de una cultura cristiana, en el sentido de que sí puede, en cambio, hacerse de la cultura del Islam, reconocible de Pakistán a Marruecos. Textos bíblicos como Isaías 60 y Apocalipsis 21-22 presentan un futuro renovado y perfecto en el que se mantienen y respetan las diferencias culturales, toda lengua, tribu, pueblo, nación. Esto viene a querer decir que cada cultura contiene, de parte de Dios, cualidades y recursos distintos para enriquecimiento de todos los seres humanos. Como bien señala Walls, aun a pesar de las distorsiones y los elementos dentro de cada cultura, sujetos a revisión y crítica en contraste con el mensaje cristiano, cada entidad social posee asimismo activos propios con los que el cristianismo puede sin duda conectar y adaptarse. En contra de la opinión generalizada, el cristianismo no es una religión propia de Occidente que va destruyendo a su paso identidades culturales autóctonas. Muy por el contrario, el cristianismo ha tomado formas culturales mucho más diversas que ninguna otra religión. De hecho, cabe identificar en su evolución histórica un importante sustrato con un origen en la idiosincrasia hebrea, griega y europea, lo que permite sin duda pronosticar, para no muy largo plazo, la incorporación de características particulares procedentes de África, Asia y Latinoamérica. El cristianismo podrá convertirse en una verdadera visión católica del mundo, porque a lo largo de los siglos su liderazgo ha sido altamente receptivo a la influencia de personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación. La libertad no es cosa sencilla. El cristianismo puede ser visto por algunos como una traba al crecimiento personal y al desarrollo de las propias capacidades porque pone límites a la libertad de elección de creencias y prácticas en el área de lo espiritual. Immanuel Kant definió como individuo ilustrado a aquel que confía en su propia capacidad para pensar sin dejarse guiar por la tradición y la autoridad del momento. Esa resistencia básica a una autoridad en materia moral está firme y profundamente arraigada en la cultura actual. La libertad de determinación en ese sentido es considerada derecho inalienable de la condición de humano. Semejante acerto peca, sin embargo, de excesiva simplificación. La libertad no se puede definir en términos estrictamente negativos, como la ausencia de limitaciones. De hecho, viene a ser cierto, en muchos casos, que la limitación es justamente agente de liberación. Si eres una persona con aptitudes musicales, puede que te esfuerces por tocar año tras año el piano. Eso supondría una limitación respecto a tu tiempo libre y habrá otras posibles cosas que no podrás hacer por tener que dedicar tiempo a tocar el piano. Si te acompaña el talento necesario, esa limitación, acompañada de una disciplina, supondrá una oportunidad para liberar tu capacidad innata que, de otro modo, no se potenciaría. ¿Qué es lo que en verdad ha ocurrido ahí?
Sencillamente, habrás optado, voluntariamente, por renunciar a una parte de tu libertad para hacer otras cosas con el fin de experimentar una libertad más rica en un área particular. Esto no lleva a concluir de forma automática que cualquier forma de limitación o restricción, por muy acompañada de disciplina que esté, sea intrínsecamente liberadora. Un joven de unas 60 m de altura y tan solo 55 kilogramos de peso no debería empeñarse en ser una estrella del fútbol americano. Toda la disciplina y los esfuerzos de este mundo tendrían como único resultado una tremenda frustración y un agotamiento físico inútil. El empeñarse en darse de cabeza contra un muro de piedra, algo casi literal en su caso, no hará sino poner aún más en evidencia su falta de potencial. En la sociedad actual, son muchas las personas que se han esforzado al máximo por tener éxito en carreras con notable remuneración económica, en vez de tratar de adecuarse a lo que su talento natural y su gusto personal aconsejaban. Esa forma de enfocar la actividad profesional acaba siendo, a largo plazo, una camisa de fuerza que nos oprime y nos despersonaliza. La disciplina y los límites no serán nunca liberadores si no van acordes con la realidad de nuestras capacidades. El pez, al estar en su naturaleza tomar el oxígeno del agua y no del aire, solo será libre en un medio acuático. Sacado del agua y puesto sobre hierba, su libertad no solo desaparece sino que le cuesta la vida. El pez muere si no respetamos su naturaleza. En muchas áreas de la vida, la libertad no es tanto la ausencia de restricciones como el encontrar las que verdaderamente se adecuan a nuestras capacidades. Las restricciones que actúan acordes con la realidad de nuestra naturaleza y nuestro medio nos brindan una mayor oportunidad para desarrollar las capacidades personales y una mayor satisfacción. El atreverse a experimentar, el asumir riesgos y el cometer errores no generarán crecimiento personal si, con el paso del tiempo, no sirven para hacer evidentes tanto capacidades como límites. Ahora, bien, si crecemos en lo físico, en lo intelectual y en lo vocacional tan solo mediante la observancia de límites sensatos, ¿no será igualmente cierto en lo relativo al crecimiento moral y espiritual? En vez de insistir en la libertad como agente creador de realidad espiritual, ¿no deberíamos más bien esforzarnos por descubrir su esencia y hacerla parte vital de nuestra existencia? La idea popular de que cada persona tiene derecho a determinar sus propias reglas morales tiene su base en la creencia de que lo espiritual nada tiene que ver con las demás áreas de la vida. Pero, ¿hay quien cree que eso es realmente así? Durante años, tras la celebración los domingos de los cultos de la mañana y de la tarde, permanecí en la iglesia una hora más para responder preguntas espontáneas en un coloquio informal. Cientos de personas se quedaban a participar en ese tiempo de intercambio y debate. Una de las ideas más repetidas era, todo el mundo tiene derecho a decidir por sí mismo qué está bien y qué está mal. A lo que siempre respondí con otra pregunta, ¿crees que habrá alguien en este momento que esté haciendo algo que tú desaprobarías y que debería dejar de hacer con independencia de cuál sea su idea personal sobre lo que está bien y lo que está mal? Siendo indefectiblemente la respuesta, por supuesto que sí, yo añadía, ¿no crees que eso es indicativo de que si crees en alguna forma de realidad moral que existe, de manera externa a nosotros, aunque no la tengamos bien definida, y que ha de ser respetada con independencia de opiniones personales? En la mayoría de los casos, se producía un silencio revelador, reflexión contrita, mutismo airado. El amor, la libertad definitiva, nos constriñe más de lo que podría pensarse. ¿En qué consiste la realidad moral y espiritual que ha de reconocerse para poder progresar como individuos maduros? ¿Cuál es el medio idóneo que produce paradójica liberación en su limitación, tal como lo es el agua para el pez? Sencillamente, el amor. El amor es la limitación más liberadora que pueda haber. Uno de los principios presentes en el amor, ya sea amor de amistad o amor de relación íntima, es que ha de perderse primero la independencia personal para poderse alcanzar un mayor grado de intimidad. Si en verdad se aspira a las libertades del amor, plenitud, seguridad, aprecio, habrá que poner primero límites a la propia libertad en más de una manera. Y, de hecho, no va a ser nunca posible tener una relación profunda y seguir al mismo tiempo tomando decisiones unilaterales que impidan que la persona objeto de nuestro afecto exprese también su opinión y deseo. Para experimentar de forma real y con profundidad el gozo liberador del amor, hay que renunciar primero a la autonomía personal. La novelista francesa Françoise Sagan lo expresó muy acertadamente en una entrevista concedida a Le Monde. Tras afirmar que estaba satisfecha con la manera en que había conducido su vida y que, por ello, no tenía remordimiento alguno, matizó. Entrevistador, entonces, ¿ha disfrutado siempre de la libertad deseada? Sagan, sí, aunque obviamente era menos libre cuando estaba enamorada de alguien. Pero no se está todo el tiempo enamorado. Con esa única salvedad, puedo decir que sí soy libre. La autora francesa estaba sin duda en lo cierto. Una relación de amor pone límites a las opciones personales, lo cual nos enfrenta, una vez más, a la complejidad del concepto de libertad. Los seres humanos experimentamos, de hecho, mayor libertad en las relaciones fundamentadas en el amor. Y eso es tan cierto que puede decirse que no llegaremos a ser nosotros mismos mientras no conozcamos el amor. Y el amor sano no se producirá mientras no exista un servicio desinteresado mutuo y una correlativa pérdida de independencia. C.S. Lewis lo expresó de forma muy elocuente, ames lo que ames, seguro tu corazón experimentará algún tipo de quebranto.
Si lo que quieres es asegurarte de que permanecerá intacto, no se te ocurra confiárselo a nadie, ni siquiera a un animal de compañía. Procúrale toda suerte de distracciones y caprichos, evita todo compromiso, enciérralo a buen recaudo en el cofre o ataúd de tu egoísmo. Ahora bien, sucederá que en ese cofre, puesto a buen recaudo, sin luz que lo altere, inquietud absoluta y privado de aire que lo renueve, experimentará pese a todo un cambio radical. No será desde luego cambio para quebranto, por ser ahora su naturaleza impenetrable e imposible de rescatar. Pero la alternativa a la tragedia, o al menos al riesgo de ella, es y será siempre la condenación. La libertad no consiste en ausencia de limitaciones y restricciones, sean internas o externas, sino en encontrar las adecuadas, esto es, aquellas que mejor se adecuan a nuestra naturaleza y que, por ello mismo, nos liberan. Para que una relación de amor sea saludable, ha de darse una pérdida mutua de independencia. No podrá ser nunca algo unilateral. Ambas partes deberán decir conjuntamente, me adaptaré a ti. Cambiaré por ti. Te serviré aun cuando suponga un sacrificio. Pero si tan solo una de las partes hace el sacrificio y la entrega, mientras que la otra parte se queda con todo el liderazgo y la recompensa, la relación se convertirá en explotación opresiva, lo que trastornará ambas vidas por igual. En primera instancia, puede parecer que la relación con Dios coarta nuestra individualidad. Podría incluso pensarse que el régimen en esa relación va a ser el que Dios quiera imponer. Dios, como ser divino, puede sin duda imponer su voluntad y habremos de ser nosotros los que nos adaptemos a Dios. No cabe, de hecho, pensar que vaya a ser Dios el que se amolde a nuestras condiciones y servicio. Ahora bien, si bien eso es algo muy cierto e innegable en otras religiones y creencias, no es así en el cristianismo. De forma absolutamente radical, Dios se ha adaptado a nosotros, en su encarnación y en su obra de expiación. En Jesucristo, Dios se humanó haciéndose vulnerable al sufrimiento y a la muerte. En la cruz, se sometió a nuestra condición de pecadores y murió en nuestro lugar para perdón nuestro. De la manera más profunda, Dios nos ha dicho en Cristo, me adaptaré a su realidad. Cambiaré por amor a ustedes. Les serviré a una costa de un terrible sacrificio. Y si Dios ha hecho todo eso por nosotros, podremos, entonces nosotros también decir y hacer lo mismo para con Dios y para con otros. El apóstol Pablo dice al respecto, el amor de Cristo nos obliga, 12 Hogar, 5:14, énfasis añadido. Un amigo de C.S. Lewis le preguntó en cierta ocasión, ¿es fácil amar a Dios? A lo que Lewis respondió, es fácil para los que lo aman. Es algo que no es tan paradójico como pueda pensarse. Cuando se está profundamente enamorado de alguien, se desea agradar a la persona amada. No se espera a que esa persona te pida que hagas algo por ella. Tú mismo te afanas por averiguar qué cosas la hacen feliz. El siguiente paso es ponerlo en práctica, sin que importen el esfuerzo o el coste, y aun por muy difícil que pueda ser. Tu deseo es orden para mí, es algo muy real que no se vive como algo opresivo. A un observador externo, puede que ese afán le parezca sin sentido y fuera de toda proporción, está siendo dominado. Pero a la persona involucrada le parece estar tocando el mismísimo cielo. Esa es la experiencia que el creyente vive con Jesús. El amor de Cristo lo constriñe y lo impulsa. El cambio experimentado en Jesús como Salvador personal hace que desaparezca el miedo a perder la propia libertad y nos da, por lo tanto, una mayor y auténtica libertad.